Un abrazo muy especial, mis amados. Les invito para que oremos. Padre, te damos muchas gracias en este precioso día por el amor, la gracia y la bondad con que nos cubres y por este regalo hermoso que nos das de estar en tus preciosas y bendecidas manos en esta hermosa mañana para darte gracias por la palabra que has dispuesto regalarnos en este día, para llevarnos a conocer más de tu corazón, más de tu voluntad y más de tu deseo para nuestras vidas, que es lo que anhelamos, Señor. Que podamos cada día crecer en ti, de tu mano, y podamos, Señor, caer rendidos a tus pies diciéndote que no sea mi voluntad, sino la tuya. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos, orando para que cada uno sea guardado por el poder, por el amor, por la gracia y por la misericordia tuya, y para que por tu precioso poder sean guardadas cada una de las vidas de aquellos que han sido cubiertos con tu preciosa misericordia. Ponemos en tus manos a todos aquellos que han estado enfermos y afligidos, para que tu gracia, Dios, les traiga sanidad y te reveles a sus corazones y a sus vidas y traigas una fortaleza sobrenatural. Te pedimos que nos hables hoy a través de tu palabra, a través de esa porción de ti que has dispuesto para alimentarnos y para llenar nuestro corazón, porque de ti es que viene la plenitud para nuestras vidas, como expresó Juan al decir que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracias, maravilloso Dios, en el bendito nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén. Mis amados, damos gracias a Dios por permitirnos continuar estudiando este tema tan especial acerca de la necesidad que tenemos como pueblo de Dios de conocer, de aprender, de discernir la preciosa voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas, de entender la importancia que Dios mismo le da a su voluntad, como Él mismo nos lo ha expresado a través de todas las escrituras. Lo veíamos en el tema anterior, como Jesús mismo nos dejó ver que es más importante en nuestras vidas el hacer que el decir. Y aún nos recuerda las palabras de Dios cuando en aquel encuentro de Ananías con el apóstol Pablo, donde recobró la vista después de haber tenido ese encuentro con el Señor, y vino una palabra de dirección muy especial para Pablo en aquel día, pero no olvidemos que es para todos y cada uno de nosotros, sobre los que ha venido la salvación del Señor. En Hechos capítulo 22, en el verso número 14, dice la escritura: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mira lo precioso, Dios nos ha escogido a todos y cada uno de nosotros, mis amados, para que conozcamos su voluntad, para que lo veamos a Él y para que escuchemos su preciosa y maravillosa voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Es lo que el Señor nos ha expresado. ¿Dónde empezamos a conocer, mis amados, la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Dónde se nos va a ir haciendo más claro quién es Dios? En su palabra. ¿Y dónde vamos a empezar a oír la voz de Dios? En su palabra. Mis amados, Dios ha dispuesto a través de su Espíritu guiarnos en el conocimiento de su voluntad, guiarnos en el conocimiento de su corazón y guiarnos en el conocimiento de su voz a través de su palabra, guiados por su Santo Espíritu. ¿Cómo conoceremos, mis amados, la voluntad de Dios? Es una buena pregunta. Y esto tiene una respuesta muy especial: conociendo a Dios. ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios? Conociendo a Dios. Mientras más conozco a Dios, mis amados, más fácil va a ser entender y discernir cuál es su voluntad, cuáles son los deseos de su corazón. Romanos capítulo número 12, versos 1 y 2, dice la escritura: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice el verso 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo hermoso. Conocemos la voluntad de Dios cuando dejamos que su palabra cambie nuestra manera de pensar, como lo expresa aquí Romanos. Si leyéramos de una manera muy especial este Romanos 12,
1 y 2, de atrás hacia adelante, del verso 2 y después el verso número 1, nos damos cuenta cómo el Señor nos va transformando y nos va renovando todo el entendimiento y nos va llevando a comprobar cuál es su buena voluntad agradable y perfecta, para que cada día nuestras vidas se presenten a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es todo aquello racional que nosotros podemos hacer delante de su presencia. No olvidemos, no son palabras, son corazones completamente rendidos a los pies del Señor. Pues si vamos a conocer a Dios, tiene que ser a partir de su palabra, mis amados. No podemos deducir a Dios. No hemos sido llamados a suponer lo que Dios desea, sino a conocer lo que Dios desea. Él es un ser que piensa completamente diferente a mí, como lo ha expresado en su palabra, que sus pensamientos no son mis pensamientos, sus reacciones no son mis reacciones, sus emociones no son mis emociones. Si lo voy a conocer, mis amados, tengo que adentrarme y profundizar en su palabra, conociéndolo a Él. Mientras más entiendo a Dios, cuando se me presente alguna decisión, cualquiera sea en el camino, mi respuesta estará más fundamentada en su palabra y en lo que conozco de cómo Él piensa. Conocer a Dios, mis amados, me va a facilitar encontrar su voluntad, me va a facilitar encontrar el deseo de su corazón para mí. Dios quiere, mis amados, revelarnos su voluntad, pero hay algo muy especial en lo que tenemos que aprender. Dios no trabaja por consultas. Él no voy a una cita para saber lo que quiero e irme. Muchas veces ahí es donde hemos tenido un gran vacío en nuestro corazón, porque creemos que simplemente es venir a Dios, preguntarle algo, decirle algo o rogar que simplemente bendiga algo que yo traigo delante de su presencia y salgo, me voy ignorando a Dios. No, Dios trabaja de una manera muy diferente. Él trabaja a través de una relación con nosotros, donde hemos sido acercados a Él por el poder de Él, allí donde entendamos cómo piensa, y después Él nos lleva a sumergirnos en ello, en su pensamiento, en el deseo de su corazón, en el deseo de su voluntad. No olvide lo que la Escritura ha dicho, que no se gloríe el hombre ni en su valentía, ni en su riqueza, ni en su fuerza, sino que el que se alabe, alábese en conocerlo y entenderlo. Y mire lo hermoso, conocer y entender su pensamiento, conocer y entender su voluntad, conocer y entender el deseo de su corazón y estar sumergidos allí. Dios lo ha expresado de una manera muy especial, que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas, las demás cosas que son conforme a la voluntad de Él, las demás cosas que son conforme al deseo de su corazón. Es vivir, mis amados, buscando que todo el control de Dios se manifieste en cada área de mi vida y que su reino se haga presente en todo mi ser. Allí Mateo 6:33, donde dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, nos habla de ocuparnos de agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida y que Él va a tener cuidado de todas las demás cosas conforme a su voluntad. Mis amados, el centro de nuestra oración no es convencer a Dios de lo que le pido o le propongo en una oración, que eso es lo que muchas veces yo considero como lo mejor. No, es exponerle a Dios mis pensamientos con el deseo de que en mí sean instalados los suyos. En Mateo, en el capítulo número 6, verso 10, cuando el Señor empezó a indicarle a los discípulos principios de cómo orar y buscar al Señor, principios de cómo levantar su corazón delante de Dios, ahí en el verso número 10 nos deja ver algo muy claro establecido dentro de la oración, que es un clamor diciéndole al Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y quien está en la tierra soy yo. Lo que le estoy pidiendo, Señor, es que en mí se establezca es tu voluntad, se establezca es el deseo de tu corazón, se establezca es lo que tú quieres para mi vida y para todo mi ser. El encontrar, mis amados, la voluntad de Dios no va a ser difícil cuando disponemos nuestro corazón a conocerle. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios más pasión por Él y más pasión por su palabra? Más pasión por conocerle, por conocer el deseo de su corazón. ¿Sabes por qué no pedimos esas cosas? Porque no conocemos bien a Dios, mis amados. Si lo conociéramos, supiéramos que esa es la mejor petición que pudiéramos elevar delante de Él. Juan, en su primera carta, en primera de Juan, en el capítulo número 5, verso número 14, expresa allí la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es hermoso. Cuando hacemos una petición conforme a su voluntad, tenemos una certeza, Él nos oye. Y no solamente que nos oye, sino que nos responde. Pero hay muchas oraciones no contestadas porque hemos pedido de una manera que no es conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Por eso necesariamente, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociendo al Señor. Santiago, en el capítulo número 4, en el versículo número 3, dice la Escritura de una manera muy especial: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago, de una manera muy clara, allí menciona problemas comunes que muchas veces nosotros tenemos en la búsqueda de Dios, cuando le buscamos en oración o cuando buscamos la voluntad de Dios, porque muchas veces pedimos cosas erróneas o las pedimos por razones equivocadas en nuestro caminar, porque muchas veces lo que le pedimos a Dios es que satisfaga nuestros deseos, o muchas veces lo que buscamos en Dios es la aprobación de lo que ya planeamos hacer. Nuestras oraciones, amados, tendrán un cambio profundo cuando permitamos que en esas oraciones Dios cambie sus deseos en nosotros, o sea, Él plante sus deseos en nosotros para que lo que haya en nosotros corresponda perfectamente a la voluntad de Él para cada una de nuestras vidas, mis amados. Nosotros hemos sido cubiertos con la gracia maravillosa de Dios y hemos empezado a experimentar una profunda renovación desde el momento en que la vida de Dios vino a mi ser. Mi ser en completo fue a sufrir una transformación, porque Dios, por medio de su gracia, mis amados, y por medio de su preciosa palabra, nos va formando para que Él sea nuestro deleite. Quizás no somos lo suficientemente conscientes de ello, no nos hemos dado cuenta con mucha claridad de ello, pero nuestra voluntad pecaminosa, que ha sido inclinada al mal y que ha sido egoísta para nuestro propio deleite, mis amados, va siendo quebrada, va siendo transformada. Dios va produciendo un ensanchamiento de nuestro corazón y nos va llevando a conocerle y nos va abriendo su palabra y va abriendo nuestros ojos, como lo hizo con aquellos que iban camino a Emaús para plantar su voluntad en nosotros. ¿Qué hizo con ellos? Les abrió las Escrituras. ¿Y qué hizo con ellos? Les abrió los ojos para que le vieran. Y mire lo hermoso, cuando Él hizo esto, que les abrió las Escrituras y les abrió los ojos para que le conocieran, entonces allí ellos empezaron a desear lo que Él deseaba, como lo expresa el Salmos 37 en el versículo número 4 y 5. Ubícate allí conmigo, porque dice la palabra: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el verso 5: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Mis amados, teniendo en cuenta que todos nosotros somos pecadores redimidos, vemos allí en el Salmo 37, en el verso número 4, de una manera especial, que la Escritura no dice que Dios va a cumplir todos nuestros deseos si tan solo asistimos a la iglesia o mantenemos con la Biblia debajo del brazo, como muchas veces creen, como muchos que se dicen ser cristianos creen o afirman. No, mis amados, en realidad Dios en este salmo está diciendo cosas muy profundas. Dios está diciendo que nos va a llevar a conocerlo de tal manera que Él se vuelve nuestro anhelo. Por eso empieza diciendo el salmo: deleítate a sí mismo en Jehová. Dios nos está llevando a conocerlo. Dios nos está guiando allí donde Él se convierte en nuestro anhelo, en nuestro deseo, en nuestro deleite. Y mientras más esto está sucediendo, Él cumplirá los deseos de Él en mí. Entonces mire lo hermoso y lo profundo cuando vemos estas porciones de la palabra desde el corazón de Dios. Dios llevándonos a deleitarnos en Él, Dios ensanchando nuestro corazón para convertirse en la máxima realidad de nuestro corazón. Y cuando Dios se va convirtiendo en esa máxima realidad, todo lo que Dios va a empezar a plantar en mí y todo lo que va Dios a hacer que se cumpla en mí son los deseos de Él, el plan de Él, el propósito de Él para mi vida. Esto es hermoso, mis amados. Si Dios nos complaciera respondiendo a todos nuestros deseos sin antes haber moldeado nuestra voluntad,
Amados, esto traería un juicio destructivo en nuestras vidas. Pero mira esto tan precioso. Por lo tanto, no es la ira de Dios la que destruye nuestros planes, sino su misericordia. Cuando Dios en su misericordia empieza a sacarnos de nuestro egoísmo, de nuestros planes centrados en nosotros mismos y nos lleva a deleitarnos delante de Él, su misericordia destruye nuestros planes para llevarnos a la gloria de Él. Todo esto va cambiando, mis amados, nuestra manera de orar. Una vez que Dios se va convirtiendo en nuestro deleite, eso significa que Dios estará gobernando tus deseos y que lo que ahora quieres es que se haga su voluntad en ti de una manera muy especial. Proverbios, en el capítulo número 8, en el versículo número 30, nos recuerda unas palabras muy hermosas que son referentes aún al Señor Jesús, cuando está hablando allí de la creación, y dice Proverbios 8:30, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo el tiempo. ¿Quién ha sido el deleite del Hijo, sino el Padre? Y por eso vemos allí en el huerto del Getsemaní que lo único que el Hijo quería que se hiciera, por causa de que su deleite era el Padre, era hacer la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Cuando leemos este Salmo 37, verso 4 y 5, a la luz del corazón de Dios, nos damos cuenta que el deleite de Dios, el ser llevados a que Dios sea nuestro deleite, lo que va a hacer es que nuestro corazón cada vez caiga rendido para decirle de verdad al Señor, de corazón sincero, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Conociéndolo a Él, conociendo sus pensamientos, conociendo su carácter, conociendo que Él es Dios, conociendo cuál es su plan perfecto para nuestras vidas, que fuimos creados, no para que el acercamiento a Dios sea encontrar todo lo que yo quiero, sino he sido acercado a Dios para que ahora Dios establezca en mí todo lo que es su perfecta voluntad y todo lo que es el perfecto deseo de su corazón para nuestras vidas. Mis amados, pidamos al Señor, roguemos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de gracia para conocerlo, porque conociéndole a Él, conoceremos su voluntad, conociéndole a Él, conoceremos su pensamiento, conociéndole a Él, conoceremos su propósito, conociéndole a Él, conoceremos el deseo precioso de su corazón para nuestras vidas, los pensamientos de bien que Él tiene para cada uno de nosotros, que su voluntad se establezca en nosotros y que el escudriñar todas estas cosas nos permitan aprender cada día más y más de Él. Mis amados, que podamos entender y meditar todas estas cosas y toda esta gran necesidad que como pueblos de Dios tenemos de aprender, de conocer y de discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas y de entender la importancia que Dios mismo le da a su voluntad para cada uno de nosotros. De manera, mis amados, que les invito a que oremos. Padre, te damos muchas gracias en este precioso día por el amor que nos brindas. Señor, permítenos entender esta necesidad y este llamado a conocerte, porque ¿cómo conoceremos tu voluntad sino que te conocemos a ti? Tus pensamientos no son nuestros pensamientos, tus caminos no son nuestros caminos. Por eso permítenos conocerte a ti, para que al conocerte a ti conozcamos tus pensamientos, conozcamos tu voluntad, conozcamos tus designios, conozcamos tus preceptos, conozcamos, oh Dios, el deseo de tu corazón para nuestras vidas y podamos entender, oh Dios de los cielos, cómo hemos sido llamados a que al conocerte mi corazón se deleite en ti, mi corazón se goce en ti, para que el alegrarse en ti, Señor, para que al deleitarse en ti sea establecida en mí tu preciosa y maravillosa voluntad. Te pido que bendigas y guardes a todos mis hermanos, que les fortalezcas con el poder de tu fuerza, que les guíes en este día en su salir y en su entrar, y que cada una de sus vidas, Señor, continúe siendo guardada por el poder de Dios y que nos permitas tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendigo a todos mis hermanos, bendigo este día y gracias Dios por permitirnos compartir tu hermosa palabra. Gracias en el bendito nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén. Mis amados, un feliz día, un abrazo inmenso en el inmutable amor de Jesucristo. Muchas bendiciones para todos.